Edificius es el software ACCA para el diseño arquitectónico BIM. Con Edificius es posible diseñar un modelo 3D de una edificación, modelar los espacios externos, obtener en automático los planos, el presupuesto e integrarse con software para el cálculo estructural. Edificius es el software italiano certificado por Building Smart para la importación y exportación en el formato IFC. Veamos ahora la interfaz del software. Al abrir el software, nos encontramos con la home page. A nuestra izquierda tenemos el menú Archivo, a través del cual podemos crear un nuevo archivo, abrir proyectos ya realizados o modificar la configuración del programa. La parte central se contextualiza dependiendo de las opciones que seleccionemos del menú Archivo. Arriba a nuestra derecha disponemos del acceso a los servicios. Al centro tenemos los videos indispensables que nos permitirán ser rápidamente operativos con el programa. Y más abajo tenemos las notificaciones de las discusiones del foro. Comenzamos a trabajar creando un proyecto nuevo. Podemos crear un nuevo documento o crear un nuevo Project Group para la realización de proyectos de rehabilitación. Iniciamos con un nuevo documento. La ventana que nos aparece por defecto es la ventana correspondiente a la planta baja. Analicemos rápidamente la interfaz. En alto tenemos la barra multifunción con el menú Archivo, Dibujar, Herramientas, Ventana, Servicios y punto interrogativo. En la parte izquierda tenemos el navegador, con todos los nodos que utilizamos para gestionar nuestro proyecto. En la parte baja tenemos la posibilidad de elegir el ambiente donde queremos trabajar, por ejemplo el arquitectónico, donde desarrollamos el modelo arquitectónico, el ambiente terreno, donde se realiza la modelación del terreno y de los exteriores, el ambiente 4D Gantt, donde planificamos los tiempos de ejecución, el ambiente presupuesto, donde realizamos mediciones y el presupuesto del modelo, y al finalizar el acceso a las integraciones con los otros software ACCA. A la derecha tenemos la caja de herramientas Propiedad, que se contextualizará en función de los objetos seleccionados. A continuación tenemos la caja de herramientas Copiar, Background, Filtro de selección y herramientas Gantt. Iniciamos a dibujar en la planta baja. En el menú Dibujo tenemos el menú de los objetos que se dividen en arquitectónico, en donde encontramos los objetos paramétricos y la posibilidad de generar los planos correspondientes. La gráfica 2D, que nos permite insertar elementos tipo líneas, polilíneas o elementos que nos permiten tener una referencia para dibujar, como Magnetic Grid, líneas guías, plantillas de dibujo, DXF y DWG, imágenes, bloques 2D, imagen raster, entre otras cosas. Tenemos el editor de las Magnetic Grid y la gestión de niveles. Para insertar un objeto es suficiente seleccionando del menú. En este caso insertamos una envolvente. Para insertar una envolvente es necesario hacer dos clics. El primero define el punto inicial y el segundo el punto final. Definido con el primer clic el punto inicial, lo podemos rotar o definir la dirección del objeto. Podemos elegir la alineación con las teclas F5 y F6. Y finalmente podemos digitar una medida exacta con el teclado, seguida de la tecla envío, como podemos ver a continuación. Eliminamos los envolventes. Con un rectángulo de selección hacemos una selección múltiple. Con la tecla suprimir o cancelar podemos eliminar los objetos. Iniciamos a dibujar utilizando como referencia de dibujo un archivo DXF o DWG. Seleccionamos siempre el icono desde el menú de los objetos, hacemos clic en la tabla de dibujo y seleccionamos un dibujo importar y le damos al botón abrir. El software nos propone el menú para la selección del factor de la escala. Aquí el factor de la escala representa la proporción entre la unidad de medida utilizada en el CAD y el metro. En este caso la unidad de medida es en metros, por lo tanto utilizamos 1. Si hubiera sido en centímetros habríamos utilizado 0.1. Le damos ahora a confirmar. Finalizando la importación,
el diseño está anclado al cursor del ratón y con un clic lo bloqueamos. Veamos otra vez rápidamente cómo insertar las envolventes. Volviendo al menú de los objetos en la sección arquitectónico, seleccionamos de nuevo la envolvente y el dibujo puede realizarse utilizando simplemente los snap. Como vimos anteriormente, podemos utilizar las teclas F5 y F6 para elegir la alineación y hacemos clic en el punto apoyándonos con el snap intersección. O también podemos utilizar los automatismos como la varita mágica de XF y DWG, que nos permitirá, trazando una línea transversal al muro que lo traspase, reconocer y generar directamente el muro con su espesor. El sentido en el que se traza la línea define también la alineación de este muro. Por lo tanto, terminamos rápidamente la inserción de las envolventes. Y como podemos ver, las envolventes insertadas pueden ser modificadas en cualquier momento. Por ejemplo, pueden ser alargadas o también pueden ser seleccionadas para modificar sus propiedades. Son objetos paramétricos, por lo tanto analicemos cuáles son las características de cada objeto. Iniciamos con la envolvente. Tenemos la posibilidad de elegir la estratigrafía. Haciendo clic sobre el primer botón, entramos en el editor que nos permite modificar la estratigrafía. Y clicando sobre los 3 puntos, entramos a la librería de objetos BIM. Entre las distintas carpetas, escojamos, en nuestro caso, la mampostería en bloques de ladrillo aislada. Busquemos la carpeta. Escogemos nuestra estratigrafía y hacemos clic en aplicar. De este modo viene designada. Veamos otra manera de dibujar. Para obtener otra referencia para nuestro diseño podemos utilizar la Magnetic Grid. Tenemos Magnetic Grid rectangular, radial, rectangular doble y triangular. El funcionamiento es análogo a lo que ya hemos visto. Se selecciona el objeto, se hace clic en la tabla de dibujo para obtener la configuración de filas y columnas y se pueden digitar directamente desde aquí las medidas. Por ejemplo, una columna de 5 metros. Y varias filas, por ejemplo, una de 3,90, una de 1,5 y finalmente una de 5,50 metros. Una vez insertadas las medidas, confirmamos y tenemos la Magnetic Grid anclada al ratón. En este caso la insertamos en este punto para crear otro ambiente. Podemos, por ejemplo, seleccionar las envolventes y, como hemos visto anteriormente, con la tecla F5 modificamos la alineación y teniendo presionado el botón Shift del teclado, podemos realizar una selección múltiple y utilizar una nueva estratigrafía. La seleccionamos, vamos a los 3 puntos y buscamos tabiquería de ladrillo de 10 centímetros. Confirmamos con aplicar y notamos que el lado del muro que se mantiene fijo es aquel que hemos elegido con la alineación. Después seleccionamos el muro, que esta vez será una pared de cemento armado de 300 centímetros, y utilizamos otra varita mágica, que sirve para el reconocimiento automático de la Magnetic Grid 2D. Es suficiente seleccionar nuestra Magnetic Grid y definir una ventana dedicando cuál alineación utilizar. Por ejemplo, la central, obteniendo rápidamente la inserción de las envolventes. Realizamos nuevamente una selección múltiple definiendo un rectángulo, seleccionando tanto las envolventes como la Magnetic Grid. Y con este filtro entidad podemos elegir cuál entidad queremos que se mantenga seleccionada. En este caso las envolventes, porque para estos muros aplicamos otra estratigrafía. Vamos a aplicar una igual a la que estemos utilizando, que sería tabiquería de ladrillo de 10 centímetros. Y con la tecla F2 podemos hacer un zoom extensión.
Realicemos una pausa para analizar otras posibilidades que hasta el momento no ha sido posible visualizar y las vemos dibujando separadamente otra envolvente. Hemos visto cómo dibujar una envolvente, la seleccionamos y vemos que es posible decidir si el espesor del muro es constante o variable. En este caso tenemos la posibilidad de modificar la forma del muro. Ambos lados del muro son ahora modificables. Podemos insertar un punto intermedio, por ejemplo. Modificar también un tramo y volverlo arco. Y crear una nueva forma para el muro. Veamos también en el 3D cuál es el resultado de nuestro diseño. Vemos que todo lo que hemos dibujado en el nivel lo tenemos ahora en el 3D. Por lo tanto, entendemos que estamos trabajando sobre un único modelo desde vistas diferentes. Hemos diseñado este muro con el espesor variable. Veamos también cómo crear un muro a escarpa, o sea, un muro con un lado inclinado. Podemos cambiar la alineación con las teclas F5 y F6 o también seleccionarla desde la ventana dedicada. Además, podemos escoger la forma de nuestro muro, es decir, que si escogemos trapecio es posible modificar de manera independiente la cota de las dos extremidades del muro. Modificar directamente desde aquí tanto la longitud, la altura, las cotas, así como toda la parte del sistema de referencias altimétrico que está relacionado con los niveles. Podemos modificar las texturas, los materiales de nuestro muro, las capas para los planos y otras informaciones como el color con el que queremos visualizar los niveles. Si bloqueamos la entidad o no. Bloquear significa que la entidad no se puede seleccionar hasta que activemos desde el menú de selección la opción seleccionar entidades bloqueadas. Y a continuación tenemos la sección correspondiente al IFC. Aquí podemos dar información general como nombre, descripción, tag, entre otras. Y también podemos añadir una propiedad. Por lo tanto, clicando sobre el icono de los 3 puntos, tenemos el editor de las propiedades donde podemos utilizar aquellas propuestas por defecto o añadir un nuevo grupo y añadir una nueva propiedad. Entonces añadimos un nuevo grupo. Y a este grupo añadimos distintas propiedades, donde podemos elegir para cada una de ellas las variables que queramos utilizar. Además de esto, podemos adjuntar documentos como imágenes, PDFs u otros tipos de archivos a cada uno de nuestros objetos para aumentar la cantidad de información que le podamos dar a cada entidad. Eliminamos la envolvente y nos concentramos ahora en la modelación de nuestra edificación. Hemos visto la vista 3D. Y en esta vista será posible rotar nuestro modelo teniéndolo presionado con el botón derecho del ratón, trasladar el modelo teniéndolo presionado con la rueda del botón. Clicando el botón izquierdo del ratón es posible seleccionar las entidades singularmente. Y volviendo a la planta baja, presionamos F2 para tener un zoom de toda la ventana.